Entonces, bueno, muchas gracias. Y pasamos al siguiente panel, que es Una salud, la perspectiva medioambiental, que está a cargo de UNED, más en concreto de la doctora Karen Cibaja. La doctora Karen Cibaja es magíster en conservación y manejo de la vida silvestre del Instituto de Conservación y Manejo de Vida Silvestre de la Universidad Nacional de Costa Rica. Perdón, un segundo. Segundo. Ok, perdón, o sea, ahí se me cortó un toquecito. De la Universidad de Costa Rica y licenciada en Medicina Veterinaria de la Escuela Veterinaria de la UNA. Experiencia en proyectos de investigación, tanto como investigadora principal como co-investigadora. Tiene 10 años de experiencia en docencia universitaria en programas académicos de modalidad presencial y virtual. Actualmente es docente e investigadora de la Cátedra de Salud de la Universidad Estatal a Distancia y de la Universidad de Costa Rica. Doctora, le agradecemos mucho la participación en este panel. De verdad, te agradecemos mucho sus aportes y sabemos de que usted va a desarrollar este tema con gran excelencia. Le agradezco mucho y los dejo y le cedo la palabra. Muchas gracias. Y recuerden que al final vamos a tener el espacio de 5 minutos para poder responder sus consultas. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian, por la presentación y bueno, muchísimas gracias también a la Cámara, principalmente al capítulo veterinario por la invitación. A nosotros nos correspondió desarrollar este eje temático, por decirlo de alguna manera, y decidimos titularlo de la siguiente manera: la conservación de la biodiversidad y su relación con una salud. Por favor, ahí me dicen si se están pasando las diapositivas. No, doctora, no se están pasando las diapositivas. Vamos a ver qué pasa. Ujú. Ahí estamos. Listo. Bueno, en nuestro país se caracteriza precisamente por la gran cantidad de ecosistemas que posee, precisamente, ¿verdad? Los cuales presentan de la más alta biodiversidad a nivel mundial por unidad de área. Desde pequeños nosotros precisamente podemos apreciarlo, por ejemplo, en los bosques nubosos de Monteverde, con su alta riqueza, es decir, el número de especies alto de animales, de invertebrados, de especies también vegetales. Para nadie es un secreto que nuestro país posee gran riqueza a nivel de estos tesoros que precisamente podemos apreciar. Sin embargo, existen muchísimos otros tesoros que nosotros no son tan visibles o no son tan fáciles de percibir. Por ejemplo, cuando nosotros pensamos en un humedal, que Costa Rica posee aproximadamente 1.800, según el último registro que realizó el SINAC, ¿verdad? Los vemos o tal vez los pensamos de una manera pues bastante como despectiva, considerándolos como swampos. Sin embargo, son ecosistemas sumamente valiosos que también nos generan una serie de beneficios de bienes y servicios ecosistémicos. Por ejemplo, un humedal, además de que permite realizar la captación de gran cantidad de nutrientes, permite la captación de gases de efecto invernadero, son sitios de crianza para especies de las cuales nosotros después sustentamos tanto nuestra seguridad alimentaria como también nuestros sistemas económicos, como son las especies de peces, por decirlo de alguna manera, y además nos brindan esos servicios a nivel de lo que es el control de inundaciones. Entonces, existen una serie de beneficios que nos aportan esos ecosistemas que tal vez no son tan fáciles de ver o de percibir. Otro de esos beneficios que nosotros percibimos directamente de los ecosistemas es precisamente presentado en esta diapositiva. Vean ustedes que el rubro turístico de un informe presentado en el 2020 representó aproximadamente del PIB, el 6.3. Sin embargo, se considera que este aporte incluso puede aumentar a 8.5 gracias a la actividad turística. Muchos turistas, no es secreto para nadie, vienen de diferentes partes del mundo para poder conocer, para poder vivir la experiencia del bosque tropical, por ejemplo, lluvioso en nuestro país, el páramo, bosque seco o estos otros humedales que también les estuve comentando por allí.
Además de estos, existen una serie precisamente de bienes y servicios que nosotros no percibimos, ¿verdad? Considerando la misma línea. Por ejemplo, existen algunos otros beneficios que podemos percibir de especies silvestres que tal vez para la mayoría no sean tan bonitos, ¿verdad? A nivel físico, sin embargo, para mí sí lo son. Por ejemplo, en el caso de lo que son los murciélagos, que es una especie con la que también he trabajado desde hace aproximadamente 10 años, he tenido la oportunidad de hacerlo, en donde estas especies, específicamente esta especie que les presento por aquí, el Tadarida brasiliense, el cual pesa aproximadamente 12 gramos, imagínense ustedes, tienen la capacidad de poder consumir 2/3 de su peso por noche en insectos. Imagínense lo que podría hacer si eso lo hace una especie o un individuo solamente de 12 gramos, cuánto puede consumir, por ejemplo, 1 millón de tadaridas, que esta es una población que se puede observar básicamente en diferentes puntos del planeta. Uno de ellos podríamos mencionar el de Austin, Texas. Entonces, esta gran cantidad de animales pueden, imagínense ustedes, tal vez por noche consumir 8.4 toneladas de insectos, más de 3 millones de toneladas por año. Ustedes saben los beneficios que eso representa a nivel humano, por decirlo de alguna manera. Por un lado, tenemos esos beneficios a nivel de que este control de estos insectos son, en la mayoría de los casos, especies plagas, insectos considerados como plagas, los cuales son controlados gracias a este efecto o la alimentación o este efecto de forrajeo de los murciélagos, disminuyendo, como les decimos, la cantidad de pesticidas o de agroquímicos incluso que se pueden estar utilizando en vez de mantener o conservar a los murciélagos, ¿verdad? Por otra parte, estos insectos también representan o son vectores de enfermedades, los cuales están siendo controlados gracias también a estos insectos. Perdón, a estos murciélagos. De ahí, pues tenemos otros beneficios que tal vez ustedes ya lo han escuchado. La polinización que garantiza la seguridad alimentaria también es una garantía para la economía nacional y mundial, precisamente por este efecto de la polinización, aunado al de control de plagas y además, pues, favorecer la dispersión de semillas, que en algunos casos también, pues, precisamente nos benefician directamente por la preservación, conservación tanto de los bosques como de otras especies de las cuales nosotros también nos alimentamos. Todos estos beneficios a la larga podemos percibir esa relación positiva entre conservación de los ecosistemas, de las especies que ellos habitan y el ser humano directamente. Sin embargo, también existe una relación directa entre lo que es la salud ecosistémica y la salud humana. Es decir, el futuro de todos de una u otra forma está conectado, es uno. Este es uno de los servicios poco conocidos, sin embargo, se ha hablado de estos desde hace algunos años hacia atrás. Este es el de precisamente proteger la salud humana por medio de la conservación de la vida silvestre. Y en este, uno de los ejemplos y uno de los investigadores que ha trabajado mucho en el tema, don Gerardo Susán, menciona un efecto bastante famoso en cuanto a lo que es precisamente esta relación de conservación ecosistemas y conservación o preservación de la salud humana. Este es el llamado efecto de dilución. En este caso, se trata de concebir que cuando un ecosistema no ha sido perturbado, en donde existen o coexisten de una manera equilibrada tanto la fauna como la flora del lugar, los patógenos que con ellos conviven o coexisten, pues se encuentran diluidos de una u otra forma por la riqueza de especies o la biodiversidad que en este sitio se encuentra. Por lo tanto, en este sitio no hay posibilidades o disminuyen las probabilidades de que se den esos brotes de enfermedades. Lo que sucede es que en la naturaleza no todas las especies infectan de la misma manera o de la misma intensidad. Existen algunas especies que son mejores, por decirlo de alguna manera, reservorios que otros, por sus características ecológicas, por sus características incluso fisiológicas. Algunos pues amplifican de una mejor manera, por decirles algo, por ejemplo, virus, por decirlo de alguna manera, que otras especies. Entonces, se puede decir que existen especies que son buenas y otras malas transmisoras de enfermedades, por decirlo así. Si nosotros garantizamos que exista un ecosistema sano, esos patógenos se encuentran diluidos en esa amalgama de buenos y malos transmisores, por decirlo de alguna manera,
de enfermedades o de agentes patógenos, por decirlo de alguna manera. Entonces, este efecto de que se encuentren gran cantidad de estos individuos de diferentes especies, pues es llamado como efecto de dilución. Cuando un ecosistema está intacto sin perturbar, todas estas especies se encuentran incluidos, o sea, patógenos se encuentran pues diluidos gracias a esa gran diversidad como les comentaba anteriormente. Cuando ese ecosistema se perturba, pues unas pocas especies podrían volverse extremadamente abundantes y cuando eso sucede, los patógenos que cohabitan con ellos también se vuelven extremadamente abundantes, dado el exceso de hospedadores favorables, como les estaba diciendo. Esto pues evidentemente facilita la aparición de zonas de riesgo para el brote de enfermedades. Este es un ejemplo considerando un modelo con el hantavirus, en donde uno de los buenos transmisores, por decirlo de alguna manera, es una especie de roedor, este roedorcito que se ve por aquí, esta fotografía, el Sigmodon ispidus, es uno de los muy buenos hospedadores o transmisores, por decirlo de alguna manera, en donde si ustedes observan en un ecosistema equilibrado con gran cantidad de otras especies de roedores que no son buenos transmisores, por decirlo de alguna manera, pues evidentemente también el agente, el virus del hantavirus, se encuentra diluido, por decirlo de alguna manera, y existe esa barrera de protección hacia lo que es el ser humano. Sin embargo, cuando se empiezan a presentar alteraciones como por ejemplo lo que es la desforestación, la tala indiscriminada, esto hace que algunas especies sobrevivan a estas condiciones adversas. Sin embargo, otras especies de roedores, lamentablemente, que tienen requerimientos ecológicos un poco más especializados, más específicos y dependen de estos bosques, empiecen a desaparecer. Entonces, lo que hacemos es que por un lado estamos desfavoreciendo ese efecto de dilución, incrementando la cantidad de buenos transmisores de esos virus o de algún agente patógeno que también incluso podrían fácilmente accesar a nuestros hogares en busca de alimentos, de fuentes incluso de recursos para satisfacer sus necesidades. Entonces, básicamente esto es lo que sucede en un ecosistema alterado en donde innegablemente por efecto del ser humano tendemos a potenciar estas situaciones o estas probabilidades. De hecho, existen gran cantidad de investigaciones, de artículos científicos ya, en donde se demuestra que existe una relación directa entre lo que es el riesgo de emergencia de enfermedades o de aparición de una enfermedad, por decirlo de alguna manera, con respecto a un aumento del riesgo de las enfermedades con un aumento en la disminución o en la alteración de esos ecosistemas, de la biodiversidad de la conservación. Entonces, ese riesgo de emergencia de una enfermedad disminuye, conforme se conserva en mayor grado los ecosistemas y los ciclos selváticos, por decirlo de alguna manera, permanecen a raya, permanecen en margen. Como bien se comentaba en algunas de las charlas introductorias, muchísimas de las alteraciones o de los cambios que están sucediendo actualmente a raíz de los efectos o las alteraciones que el ser humano está propiciando, ha incrementado de una u otra forma precisamente la probabilidad en este caso de la aparición de vectores o el incremento de vectores de ciertas enfermedades. Para nadie es un secreto que gracias a las alteraciones o lamentablemente a las alteraciones provocadas a nivel de lo que es el cambio climático, en donde se incrementa la temperatura promedio, existen o aumenta el número de inundaciones, se cuecen una serie de factores que incrementan la posibilidad de que incremente también el número de vectores, por ejemplo, en este caso, de enfermedades como lo son el dengue, chikungunya, Zika y demás. Además, esto se aúna a lo que es la deforestación, que también es otro de los que propician precisamente este tipo de afectaciones, y pues evidentemente también la existencia de un mal manejo de residuos sólidos, en donde podemos ver, qué sé yo, llantas o dispositivos de plástico que almacenan pues agua. Esto favorece también la cantidad o mayor cantidad de criaderos para este tipo de vector. Esto pues evidentemente también favorece la probabilidad de transmisión de estas enfermedades.
Como les comentaba, a lo largo de diferentes países se han estado desarrollando una serie de artículos e investigaciones donde se establecen precisamente esos problemas asociados con deforestación y otros fenómenos también, no solamente deforestación, alteraciones generadas por el ser humano y la aparición de esas enfermedades. Ese es el caso. En este cuadro ustedes pueden observar, es una publicación del 2020 en donde se asocia precisamente esos problemas o fenómenos con el efecto que se produce a nivel de enfermedad y también pues las fuentes de esas investigaciones. Quiero resaltar tal vez en este caso el ejemplo en donde las actividades mineras, por ejemplo, han producido cambios ambientales bastante profundos. Estamos hablando a nivel de la Amazonía, en Brasil, ¿verdad? En este caso se producen pues evidentemente grande alteración y contaminación de fuentes de agua, también alteración o contaminación de suelos y demás, lo cual en cierta forma interrumpe también ese equilibrio ecológico o a nivel de ciclos selváticos, lo que ha propiciado o ha incrementado la prevalencia, por ejemplo, de malaria y de antivirus. En este caso, detectado en mineros precisamente de las regiones amazónicas. Ahorita me pregunto precisamente qué estará pasando o qué se está generando, qué se está gestando, por ejemplo, en la zona norte de nuestro país con esa actividad minera que no tiene ningún tipo de control o restricción. En Cruzitas, básicamente, ¿verdad? Podemos observar que ya existe evidencia, evidentemente, de contaminación de mantos acuíferos por cianuro y otros tipos de contaminantes que se practican o que se utilizan en esta actividad, básicamente. Entonces, eso es algo que tal vez es importante recalcar, no está sucediendo fuera de nuestras fronteras, es algo que nosotros estamos hoy por hoy viviendo, experimentando y tenemos que tomar cartas en el asunto. Algo muy importante y que ha sucedido recientemente también en nuestro país es los problemas o las situaciones de rickettsiosis que se han generado, ¿verdad? Como todos sabemos, la rickettsiosis es una enfermedad vectorial. Generalmente los vectores son garrapatas, pulgas, piojos, ácaros. Principalmente tal vez las especies o los agentes que se han detectado en nuestro país hacen uso de vectores como pulgas y garrapatas. Y esto, muchas de las principales causas que se han estado señalando, pues precisamente son cambio climático o también el hecho de que nosotros realicemos actividades en entornos pues naturales y no tengamos los cuidados necesarios para poder evitar este tipo de transmisiones, porque aquí algo muy importante que tenemos que destacar es que no podemos dejar de hacer, por ejemplo, trekking, no podemos dejar de disfrutar de la naturaleza, no podemos encerrarnos en una cúpula de cristal. Nosotros convivimos en este planeta con otros seres, hablando también de lo que son especies silvestres, animales, vegetales, sino también pues los patógenos que incluso, bueno, podemos hablar de microorganismos en sí, que tenemos que aprender a convivir con ellos. No podemos dejar de hacer nuestras actividades, sin embargo, tenemos que tener precaución, tomar las medidas para poder seguir viviendo y coexistiendo de una manera pues saludable, ¿verdad? De hecho, algunos de los otros problemas que han surgido o las causas por las cuales se han presentado este tipo de problemas, se considera que es tal vez también no tal vez también, por tal vez es inadecuado, no se ha dado como ese cuidado o ese manejo a nivel de los cuidados veterinarios, tal vez porque muchas personas, incluso podemos considerar como que en la GAM muchas personas todavía conciben realmente a esas mascotas como sus perrijos, como lo decía doña Nidia Blanco, pero existe también gran proporción o sí, gran cantidad de personas que tienen animales que no les brindan ni los cuidados mínimos veterinarios, ¿verdad? Entonces es importante destacar este punto. Y precisamente lo que quiero acotar es en esos 3 casos mortales que se presentaron durante este año de rickettsiosis, precisamente en donde rescato muchísimo el conocimiento a nivel de expertise veterinaria. Es importante que empecemos a enlazar los esfuerzos entre lo que hacen los médicos veterinarios, los médicos humanos, porque incluso muchísimas de estas enfermedades son mejor conocidas por las personas que realizan veterinaria que por las personas que son pues médicos humanos. Entonces, aquí es cuestión de tratar de
engranar esfuerzos, de unir conocimientos, de tratar de trabajar de manera conjunta, aportando cada quien desde su punto de trabajo. En este caso, existieron esos 3 casos fatales en Acerrí precisamente, por ahí en una presentación que organizó el Colegio Médico Veterinario con participación de la doctora Gaby Dols de la Escuela de Medicina Veterinaria y también una doctora, se me escapa el nombre en este momento, de la Inciensa, pues precisamente se conversaba desde ambos expertices sobre la importancia que tenemos de amalgamar esos conocimientos entre un sitio y otro y de la importancia de considerar hoy por hoy y más que nunca este tipo de enfermedades que poco a poco se van haciendo más visibles en nuestro país. Es importante considerar, retomando el tema, que existen estas alteraciones antrópicas son precisamente promotoras en la emergencia y reemergencia de esas enfermedades. Incluso esos son números que tal vez ya han mencionado anteriormente. Según la Organización Mundial de la Salud Animal, 75% de las enfermedades humanas infecciosas emergentes tienen un origen animal y cerca de 1 billón de casos por enfermedad y millones de muertes ocurren cada año debido a zoonosis. Eso es un punto muy importante. Este incremento precisamente de enfermedades zoonóticas no es casualidad. Como lo hemos visto, nuestro planeta se ha visto cada vez más y más afectado y perjudicado por una u otra de las razones que ya les he mencionado anteriormente. De hecho, este es el resultado del impacto que generan esas actividades humanas en el ambiente, los cuales se traducen como una inadecuada interacción del ser humano. Como les mencionaba antes, no se trata de separarnos o aislarnos en una cúpula de cristal, sino básicamente de saber cómo vivir, de saber convivir de una manera sana y segura con los demás organismos que se encuentran en el planeta. Actividades como lo que son la deforestación, que ya le mencionamos mucho, el cambio de uso de los suelos, también la intensificación de la agricultura, la ganadería, el cambio climático, la resistencia antimicrobiana, o mejor dicho, el uso inadecuado o el manejo inadecuado de la disposición de medicamentos que genera la resistencia antimicrobiana, la pérdida de biodiversidad, como bien lo vimos con el ejemplo del efecto de dilución que les mostré antes, la caza, el comercio ilegal de fauna silvestre, precisamente esas condiciones en donde estamos cada vez más cerca de esos ciclos en donde incluso generamos estrés en animales silvestres y exacerbamos o facilitamos la posibilidad de la presentación o transmisión de agentes que se encontraban en un ciclo selvático protegido, por decirlo así de alguna manera, antes que nosotros pues hiciéramos incursión en ese medio ambiente. Entonces, precisamente ya concibiendo la complejidad en la causalidad de la aparición de estas enfermedades, es importantísimo que se exija también una respuesta que igualmente va a ser compleja. Es aquí donde ese concepto de una salud tenemos que tratar de pasarlo desde un enfoque muy teórico a un enfoque más práctico, porque aquí es donde nosotros necesitamos realmente contar con la visión de cada una de esas disciplinas que enriquezcan o que permitan también abordar este tipo de problemas. En el caso específico de lo que son las alteraciones a nivel, pues, ecosistémico, se considera, según esta fuente del 2022, ¿verdad?, de la Organización Mundial de la Salud Animal, que entre menor cantidad sea la cobertura, por ejemplo, boscosa, mayor es el incremento en la probabilidad de que tanto los agricultores o las personas que tienen pues sus ganado o demás, ¿verdad?, aumenta la probabilidad de transmisión de enfermedades. Entonces, aquí vemos de nuevo cómo la conservación de los ecosistemas ayudan a proteger precisamente esto. Y es que no solamente estamos hablando de la salud de los seres humanos, también estamos hablando de las afecciones o las afectaciones o el impacto hacia el nivel de la salud animal, lo cual se puede traducir también en pérdidas económicas de estas personas que también dependen directamente de estas actividades, así como de estas pérdidas animales, no solamente pensando en especies productivas, sino también en esas especies que se encuentran en vida silvestre.
Aquí solamente tal vez me he enfocado mucho a nivel del tema de la zoonosis, como uno de los temas que trata una salud o One Health, como también se conoce, ¿verdad? También es importante reconocer que la temática de resistencia antibiótica, lo que es la seguridad alimentaria, la inocuidad alimentaria, también tiene muchísimo que ver con el concepto de One Health, como también las enfermedades de origen vectorial, la salud ambiental, las enfermedades crónicas. Incluso algo de lo que todavía no se ha mencionado mucho, la salud mental, porque es que nosotros vamos a caminar a la montaña, por ejemplo, por una situación de salud mental, tratar de dejar el estrés de un lado, el estrés cotidiano y tener ese contacto con la naturaleza que en sí realmente el ser humano pues ha mantenido y muchas veces ha perdido, ¿verdad? Entonces, bueno, también incluso a nivel de lo que es salud mental o salud ocupacional, está incluido o se incluye dentro del tema de una salud. Entonces, la importancia de este concepto básicamente es sumamente alto, ya que genera gran cantidad de beneficios. Entre esos, como ya se han mencionado anteriormente, la prevención de brotes de enfermedades zoonóticas, además mejora en la seguridad e inocuidad alimentaria, así como en la economía. Y aquí quiero hacer un alto, debido a que es muy importante el tratar de reconocer el esfuerzo que se ha hecho hoy por hoy por las diferentes disciplinas, los diferentes profesionales, destacando en este caso, por ejemplo, lo que son los médicos veterinarios. Desde este campo se han realizado varios esfuerzos para poder mantener o preservar este concepto de One Health, que hasta ahorita o hace unos años se le está poniendo el nombre. Sin embargo, me preocupa, es muy preocupante porque nosotros hemos ganado muchísimo beneficio en, por ejemplo, mantener las regencias veterinarias en diferentes sectores a nivel de plantas procesadoras de alimentos, sitios de sacrificio. Hemos ganado terreno en el país precisamente por la labor que realizan los profesionales veterinarios en estos campos fiscalizados y un aporte grande que da también precisamente el Colegio de Veterinarios y también pues el SENACE en sí. Entonces no podemos dejar que esto que hemos ganado en el campo se pierda. Algo que me preocupa muchísimo cuando se habla de nuevos decretos que tratan de eliminar precisamente las regencias veterinarias, las cuales siempre se han ejercido de una manera responsable y con toda, pues con toda la seriedad que esto amerita. Lo digo con fe de causa porque yo también trabajé en el campo. Pues continuando con lo que son los beneficios, la reducción en la problemática de resistencia antimicrobiana. Si logramos resolver esos problemas del manejo, disposición de residuos, pues vamos a ganar muchísimo en este campo, así como también otro de los beneficios, la protección de la salud ambiental y global. Desde nuestro accionar, como lo es la UNED, nosotros hemos estado trabajando desde hace algunos años para atrás con altibajos precisamente representados por los recortes presupuestarios y también con las situaciones, por ejemplo, como la pandemia del COVID-19. Sin embargo, hemos desarrollado algunos proyectos de investigación que datan o trabajan mucho con lo que es la conciencia ciudadana. Precisamente el proyecto 027 del 2018 aproximadamente, duró aproximadamente 2 años. Trabajamos la temática de convivencia sana y segura con murciélagos. Entonces, en este nuestro gran tema era tratar de trabajar con escuelas, con miembros de comunidades en la zona de Guanacaste, precisamente de Santa Cruz, tratando precisamente de reconocer los beneficios que genera la conservación de la naturaleza, el respeto hacia otras formas de vida, el entorno y sus procesos, y también pues el tratar de reconocer esas amenazas reales que pueden existir, por ejemplo, en este caso con lo que era la convivencia de murciélagos. Entonces nosotros íbamos a las casas, identificábamos sitios donde existían esa convivencia con murciélagos, tratábamos de caracterizar cada uno de los casos y brindar, además de esto, pues soluciones para poder mitigar o en cierta forma también controlar las posibles situaciones o riesgos de transmisión de enfermedades, sobre todo el asunto de
el temor que existe muchas veces en las personas, considerando que ellos son, que los murciélagos son dispersores de enfermedades, ¿verdad? Por otra parte, también desde lo que hacemos en la UNED, actualmente estamos realizando un proyecto de investigación donde nuestro principal objetivo es elaborar una propuesta educativa que va a tener, eso es lo que esperamos, gran efecto o influencia a nivel del territorio nacional con respecto a lo que es incrementar el conocimiento sobre lo que son las enfermedades zoonóticas. Estamos estableciendo una propuesta educativa para también minimizar las probabilidades de transmisión de enfermedades zoonóticas, y con los resultados que hemos tenido hasta el momento nos damos cuenta de que falta muchísimo también en la población para que aprenda a tener, por ejemplo, el cuidado médico con sus animales, no solamente especies de compañía, sino también especies productivas, cómo se deben de manejar los desechos, por ejemplo, los residuos, y bueno, una gran cantidad de información que se está generando y que lo que está gestando es precisamente el poder crear esa propuesta educativa que no solamente esté dirigida hacia estudiantes matriculados de la UNED, ese es nuestro primer paso hacia las carreras que nosotros brindamos, asignaturas, sino también a el resto de la población civil. Entonces, en este momento nos preguntamos básicamente cuál es el reto. Nosotros consideramos que se requiere tanto de profesionales como de una población civil más enterada, que participe tanto en la prevención como en el control de estas amenazas que les he comentado. También necesitamos profesionales que a su vez se conviertan en replicadores, ¿verdad? Y difusores de una nueva visión, así como de una nueva forma de interactuar con el entorno natural, permitiendo convivir de una forma saludable y segura con los demás integrantes de los ecosistemas. Desde nuestra labor específica brindamos cursos a carreras como lo son administración de los servicios de salud, registros y estadísticas de salud, enseñanzas de las ciencias naturales, educación preescolar. Entonces aquí la idea también de nosotros es que ojalá cada uno de estos profesionales puedan reconocer su papel dentro de toda esta amalgama o dentro de esta red de situaciones para que se empoderen, se posicionen y puedan actuar directamente desde sus profesiones una vez graduados. Por ejemplo, en este caso, con respecto a lo que son los administradores de servicio de salud, estamos tratando de hacer que ellos reconozcan a esta amenaza como una nueva amenaza que debe ser considerada para poder, pues, realizar o gestionar recursos para poder establecer, vamos a ver, programas de promoción de la salud y demás, por mencionarles algo. A nivel de lo que son los docentes, pues precisamente que traten estas como amenazas directas y traten de enseñar a sus alumnos de cómo se debe manejar, cómo debemos de tratar de convivir precisamente con todos estos aspectos para aminorar precisamente la posibilidad o la probabilidad de prevención y la prevención, perdón, de estas enfermedades. Aquí es importantísimo pues que cada uno de nosotros, seamos profesionales o no, pues aportemos, que tengamos primero el conocimiento y después que aportemos también para poder estar preparados y poder hacer frente a estas situaciones. Uno de los mayores retos también es que, si bien es cierto, como les comentaba, el concepto de One Health incluye una aproximación colaborativa. Precisamente ese es el reto para nosotros, el lograr trabajar desde todos los sectores de una manera colaborativa, transdisciplinaria, en diferentes niveles, desde lo local hasta lo nacional y después a lo mundial. Entonces, este es un reto bastante importante porque, como bien sabemos, existen varias instituciones, varias entidades que se encuentran trabajando tal vez desde el concepto, pero falta también todavía como engranar un poco más ese trabajo que estamos haciendo de manera separada, y además de eso, no perder el camino que ya hemos andado y lo que hemos ganado con respecto a el tema de One Health, más bien sumar en lugar de restar. Esa sería la participación. Les agradezco. Me quedo por aquí en caso de que tengan alguna duda o comentario.